noches y bienvenidos a Día D. A ver, yo, literal, por mis hermanas, literal que yo doy la vida. Y por eso es que yo no me explico, no entiendo casos como el que presenta esta noche Richard Apolo. Yo digo, ¿en qué momento una relación de sangre, de hermanos, se convierte en un enfrentamiento visceral, encarnizado? Eso es lo que está pasando con Rosa Romero Vargas. Rosa, que hay días en los que ella de verdad prefiere dormir en la banca de un parque antes que quedarse en su casa bajo el mismo techo que su hermano Manuel. Y como prueba de que ella teme por su vida de vivir bajo el mismo techo en esa misma casa, donde además por esta noche Rosa exhibe una serie de audios y videos que les digo de verdad son penosos de escuchar, dolorosos de ver, porque lo que van a ver ahí son solamente insultos, conatos de agresión, vejamen, porque estamos hablando de hermanos. Estas amenazas han valido que Rosa tenga del Poder Judicial hasta 3 resoluciones en las que se ordena que Manuel, y no solamente Manuel, Romina y Glenda, no se acerquen a ella, no la insultan, no la agredan, ni física, ni verbal, ni psicológicamente. Pero por supuesto esas resoluciones son tinta en el papel, porque las violan, según Rosa, sistemáticamente, y también muestra los videos registrados también en febrero de este año. Y ella dice, voy a la policía, pido ayuda, y no me hacen caso, no intervienen, a pesar de que su hermano tiene denuncias en su contra por ser una persona violenta. Una del 2018, de su ex esposa, por haber agredido ¿a quién? A una de sus hijas, cuando era una adolescente. Es un infierno lo que se vive en esa casa. Richard Apolo. ¿Qué yo hago? Porque yo no te molesto. Sí, el que apestas eres tú. Apesta. El que apestas eres tú. Sinvergüenza, agresivo. ¿Yo qué hago a ti? El hombre que es captado por la cámara del celular es Manuel Romero Vargas, a quien la justicia ha prohibido a través de 3 medidas de protección y restricción seguir violentando psicológica y físicamente a su propia hermana, Rosa Romero Vargas. ¿Qué te pasa? Ajá. Porque estás mal de la cabeza. ¿Que soy drogadita? Ay, ¿Soy drogadita? No, soy drogadita. ¿Te acabas de decir que soy drogadita, alcohólica? No te me juntes. No, dime, ¿soy drogadita? Ajá. Yo vivo en el 174. Ya, anda, ¿Y es tu casa? Aléjate de acá. El que se ha acercado eres tú. Busca trabajo. El que se ha acercado. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? No estés de mantenida. Ajá, ¿qué más? Anda, no le saques Soy a tu drogadita. marido. Ajá. Miren todas las denuncias, todos los médicos legistas, todos los exámenes, pruebas, en comisaría, fiscalías y juzgados que tengo, del 2018 a la fecha. Y nada sirve, todo ha sido pisoteado por las autoridades y por estos agresores. Es que al parecer, como reza el refrán, el papel aguanta todo. Sin embargo, no sucede lo mismo con las heridas internas y sobre todo externas, sufridas por Rosa a lo largo de los 3 últimos años, a manos no solo de su hermano Manuel, sino incluso hasta de sus propias sobrinas, hijas de Manuel Romero Vargas. Miren al agresor con la agresora. Vivo aterrorizada, atacada, violentada, de todas las formas posibles, física y psicológicamente, hostigada, acosada, por Manuel Jesús Romero Vargas. Yo vivo en una cochera que mide unos 15 metros cuadrados aproximadamente. El lugar que ocupo es esa cochera, es un tragaluz y es mi cama, mi cocina, mi lavandería, mis necesidades, mi baño, todo lo hago ahí. Rosa Romero muestra el garage de la casa de su madre en Pueblo Libre, donde vive desde el 2018, cuando dice, separada de su esposo y atravesando problemas económicos, le solicitó a su hermano Manuel vivir en aquella casa. Según Rosa, en el 2018, ya ninguno de sus otros hermanos habitaba la vivienda. Incluso su anciana madre, refiere la mujer, había sido llevada a un asilo. El único que quedaba en la casa
era su hermano Manuel Jesús, quien, afirma Rosa, en un primer momento, le ofreció una habitación al lado de la de él. Pero ante la negativa de la mujer, este le dijo que entonces ocupara la cochera. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que aflore lo que ella dice siempre temió. Algo que también refiere habría sido el detonante para que sus hermanos y su madre decidieran salir de la casa. La violencia, agresividad y excesos de su hermano Manuel Jesús Romero Vargas. ¿Su mamá está viva? Mi mamá está viva, mi mamá se encuentra en un asilo. ¿Por qué se encuentra en un asilo y no en su Somos casa? 7 hermanos, 5 mujeres, 2 hombres. Una fallecida, que era sorda y ciega. Ella también, mucho antes que mi madre, fue trasladada a un asilo por la violencia y por el modo de vida desordenado, por decirlo menos, de este agresor. Soy la que llamó a la policía, no tú. A ver, Dice Rosa que pasaron solo unos meses de estar viviendo en la cochera cuando su hermano empezó a maltratarla psicológicamente, insultándola y humillándola de la peor manera, a la vez que le exigía un alquiler mensual por el lugar. Y tampoco pasó mucho tiempo, refiere, para que del maltrato psicológico su hermano pasara a maltratarla físicamente, como ocurrió en el 2018, cuando dice su hermano la atacó golpeándole en las piernas y brazos. Aquella sería una de las primeras denuncias de Rosa contra su hermano Manuel Jesús. Una denuncia que en lugar de frenar los ataques de su hermano, habría tenido un efecto contrario, desatar su ira. ¿Qué es lo que le dice él cuando... Porquería, que yo tengo varios maridos, tratando de humillarme, ¿no? Me escupe. Si bien Rosa ha hecho de la cochera su casa, esta puerta de fierro es la conexión entre el lugar que ocupa y la casa donde vive. Ella no solo dice su hermano Manuel, sino además también viven las hijas de este, Glenda Romero y Romina Romero, 2 jóvenes que también se habrían unido a su padre para hacer tortuosa la existencia de Rosa. ¿Tiene acceso a esa puerta para ingresar a la casa? Si tuviera libertad, en pleno ejercicio de mi libertad y como derecho, digamos, de copropietaria, de heredera, podría hacerlo, ¿no? Pero materialmente, pero en la práctica no lo puedo hacer, porque ya me han lanzado agua hervida. ¿Agua hervida? Sí, ya me han lanzado ellos 3 agua hervida en una madrugada. Respecto a las sobrinas de Rosa, ambas muchachas, al igual que su padre, han sido estos últimos años denunciadas por maltratos físicos y psicológicos hacia su tía Rosa, a tal punto que a ambas el 21º juzgado de familia, en 2 resoluciones, tanto en octubre como en diciembre del año pasado, les prohibió tanto a ellas como a su padre no solo acercarse en adelante a Rosa, sino además abstenerse de insultarla, humillarla o ocasionarle algún daño físico y psicológico. Esto como parte de las medidas de protección en favor de la mujer. Estas son las segundas medidas de protección que me da un juzgado. Otorgar las medidas de protección por hecho de violencia psicológica a favor de Rosa, usted, prohibir a Manuel, su hermano, a sus sobrinas, de realizar cualquier acción, omisión, cause daño físico o psicológico. Se hace caso omiso, ni las autoridades me protegen. Lamentablemente aquello que refiere Rosa es verdad. A ver, vuélveme a pegar. Vuélveme a pegar. Vuélveme a pegar. Vuélveme a pegar, estúpida. Vuélveme a pegar. Este video corresponde al 3 de febrero de este año, una de las últimas agresiones sufridas por la mujer, esta vez a mano de su sobrina, Romina Romero. Según Rosa, aquel día, se dio cuenta que su hermano Manuel y su sobrina Romina comenzaron a seguirla, por lo que decidió grabar todo con su celular, a fin de tener pruebas que estos estaban incumpliendo las medidas de protección con las que ella cuenta. ¿Usted sacó su celular? Sí, saqué mi celular porque mi abogado me dice, señora, tiene que grabar porque eso no puede seguir pasando. Ajá. Pues pasó. ¡Te jodiste! Porque te vas a ir a la cárcel. ¡Te vas a ir a la cárcel! ¡Te vas a ir a la cárcel! ¡Cobarde! ¡Me has pateado! ¡Me has pateado! ¿Qué? Oye, tú me has pegado. Él ha mandado que me pegue. Llama a la policía. Flagrancia, ellos tenían que ser detenidos. Tenía que ser detenida esta mujer. Según la mujer, no solo aquel día tuvo que soportar una vez más los insultos y golpes por parte de sus agresores, sino tuvo
Y eso fue lo más indignante, afirma, que soportar la inacción, por decirlo menos, de los policías de la comisaría de Pueblo Libre. No querían ver mis medidas de protección, que yo las tenía en el celular, las tenía en mi mano. Con los nervios trataba de llamar sin los lentes que se habían caído, no veía nada. Y ellos se negaron. Señor, voy a subir para ir a la comisaría. Ya señorita, en la comisaría nos vemos. Un día después de la agresión sufrida por Rosa a manos de su sobrina Romina, curiosamente la joven denunció a Rosa ante la policía, afirmando que había encontrado infragante a su tía en la cocina, colocando un líquido extraño a una de las ollas, con la intención, decía, de envenenarlos. Buenas. Vengo a poner una denuncia. La señora ha puesto veneno en el almuerzo de mi hija. ¿Así? ¿Cuáles son tus pruebas? Un dato a tener en cuenta en torno a los episodios violentos en la vida de Manuel Jesús Romero es el hecho que este registra denuncias por agresiones a otras personas desde años atrás, como en el 2012, cuando en una gresca con otro sujeto, Manuel Romero habría amenazado al hombre con un cuchillo, o en el caso de la denuncia policial hecha por la madre de las hijas de Manuel Romero, quien en abril del 2018 lo denunció por maltratar psicológicamente a su hija Romina Romero, de entonces 15 años de edad. Sí, Romina Romero Roger, aquella que el 3 de febrero de este año atacó en plena calle a su tía Rosa. Por cierto, tras estas agresiones, recientemente otro juzgado ha ordenado una nueva medida de protección a favor de Rosa Romero. Tú, fíjate lo que has hecho con tu propia madre, con tus hermanos. Has maltratado a todos tus hermanos, ¿ya? Sin ninguna justificación, porque todo te hemos apoyado. En todos los centros de rehabilitación que tú has estado, te hemos querido, te hemos amado a ti. Era hora de buscar al hermano de Rosa, Manuel Jesús Romero Vargas. Buenas tardes, con el señor Manuel Romero Vargas. Yo soy Richard Apolo, reportero del programa Día D. ¿Puedo hablar con usted un ratito, señor? Pero ahorita estoy ocupado yo. Es una denuncia de su hermana. Sí, eso ya está en el Poder Judicial ya. De eso quiero hablar, porque acá tengo el Poder Judicial, pero ustedes no están aparentemente respetando ni sus hijas ni usted alguna medida de protección. Señor, eso es lo que ella manifiesta. Por eso quiero hablar con usted. Por eso, yo no tengo tiempo ahorita. ¿Señor Romero? ¿Señor Romero? Bueno, lo buscamos al señor Romero. No quiero hablar. Si bien desde el 2018 ha vivido en la cochera, atemorizada, atormentada, con el miedo de que algo malo pueda sucederle, así lo dice a partir de la agresión del 3 de febrero último, que esos temores se han disparado, pues siente que sus agresores se ríen y les importa poco las resoluciones dictadas por la justicia. Por eso, desde aquel día, Rosa deambula por las calles y parques, donde muchas veces incluso afirma pernocta. Cuando se le hace difícil, dice, encontrar amigas que le permitan por la pandemia dormir en sus casas. Estas son mis pertenencias, mire. Acá tengo que cargar un papel higiénico, este protector, algunas medicinas que tomo para el brazo. ¿Usted anda como gitana, señora? Sí, errante ando, sí. Lo único que busca, dice haciendo pública su denuncia, es salvaguardar su vida y que las autoridades accionen de forma seria para que sus resoluciones no sean un saludo a la bandera para sus agresores. Un tema que ha pasado como desapercibido es lo que ha ocurrido esta semana. Esta semana se llevó a cabo la reconstrucción del crimen de Solciret Rodríguez. Una reconstrucción que ocurre, tome nota de este tema, un año después de que se encontraron finalmente parte de los restos de esta activista y madre de familia. Angélica Villegas ha conseguido material inédito de esa reconstrucción, pero no solamente eso, ha logrado acceder al expediente completo de la investigación
sobre el asesinato, el descuartizamiento y el ocultamiento del crimen y de los restos de esta muchacha. El expediente, además, que apunta en la investigación fiscal a dar con todos los involucrados en el crimen de Sol Siret, porque es un crimen, a ver, macabro, de verdad macabro. Si se ponen a pensar, la asesina confesa Andrea Aguirre durmió por más de 2 años con la cabeza y el fémur de Sol Siret en su baño y en su dormitorio. Si eso no es para poner la piel de gallina, ¿qué? Y entonces uno se pregunta, ¿qué desató esa discusión tan violenta que tienen Andrea y Sol Siret? Andrea dice, se cayó y fue un accidente. La necropsia habla de un golpe con un objeto pesado, contundente. Entonces, ¿por qué la violencia? El padre de Sol Siret está seguro que el día de esa discusión, Sol Siret descubrió la relación extramatrimonial que tenía su esposo Brian con Andrea, que era enamorada del mellizo de su esposo. Una relación extramatrimonial que hoy sabemos duró 3 años. Y del que, según el abogado de Andrea Aguirre, la mamá de los mellizos de Brian y Kevin sabía, conocía. Y entonces otra pregunta que se cae de madura y que responde esta noche Angélica Villegas es, ¿la madre de los mellizos y Brian, el viudo, podrían haber estado al tanto de lo que ocurrió? De lo que solamente de momento hoy se sabe, participaron Kevin y Andrea, que la asesinan, que la descuartizan y que ocultan sus restos. Ahí apunta la investigación fiscal. Además, de momento, solamente Andrea y Kevin están detenidos preliminarmente. Pero como les dije, la investigación, y tienen que ver esa noche el reportaje de Angélica Villegas con material inédito, la investigación apunta a dar con todos los responsables. Una fotografía de muchas imágenes registra el reencuentro de la familia Villanueva García, sindicada por asesinato, mostrando por primera vez la reconstrucción del crimen de la activista Sol Siret Rodríguez, asesinada por su concuñada Andrea Aguirre, quien delató al cuñado del estudiante como el cómplice que desmembró el cuerpo. Todavía ese crimen para mí no está resuelto. Este crimen todavía está en el inicio, está comenzando. Hoy en exclusiva, el expediente completo del caso Sol Siret y las sorprendentes revelaciones de la asesina confesa. Andrea ya dijo lo que tenía que decir. En todo caso, ustedes tendrían que ver también la conducta, la actitud de la familia, de la mamá de Kevin, de los hermanos, todo ello. 5 años han transcurrido desde que Sol Siret Rodríguez se convirtió en desaparecida, aquel 23 de agosto del 2016. Su esposo Brian rápidamente lo reportó como abandono de hogar, alegando que la madre de sus hijos se había llevado su teléfono, pese a que en geolocalización el teléfono de su mujer, el de él, su hermano y resto de familiares aparecían en la casa donde todos vivían tras la ausencia, bajo el antecedente que, según su familia, la estudiante era presuntamente acosada por su cuñado Kevin, y la última en verla sería entonces su cuñada Andrea, pero en noviembre del año pasado se conocería la infidelidad de su marido. Eso es cierto, la relación extramatrimonial es cierto, ya lo dijo Kevin, ya también lo dijo Brian. Hubo unos hechos entre como un triángulo amoroso ahí. ¿Fue este el detonante del crimen? Podría ser. Como le digo, eso está en una etapa de investigación. ¿Cuánto tiempo de relación tenían Andrea y Brian? Creo que me parece que ya tenían 2 o 3 años, algo así, ¿me entiende? Y ella menciona todos estos hechos a raíz de que la familia, prácticamente pues la familia de Kevin es la que se están acorralando a ella, la están sindicando, diciendo hechos y dichos que no son ciertos. En medio de estas revelaciones llegaría el viernes 26 de marzo del presente año, cuando se llevó a cabo la reconstrucción del crimen para determinar si este era el lugar del hecho y si había otros responsables. El padre de Sol Siret, al ver las primeras imágenes que captaban al marido de su hija en la puerta de la vivienda durante las diligencias, pone en duda su presencia en la casa para el momento de los hechos, donde Andrea dice haber discutido con Sol. En la primera declaración que hace, él declara haber almorzado con mi hija en su casa.
pero la individua, ¿cómo se llama?, de Andrea, eso no lo menciona. Entonces, ¿quiénes habrían estado en esta casa el día de los hechos? Para mí, que él pudo estar presente. Y si él estuvo presente, ¿cómo concebimos la pelea? En primer lugar, mi hija está en el altillo, donde es un pasadizo y que sale al techo prácticamente, donde tienen un cuarto de triple A. El cuarto está en la planta baja. La gran pregunta que podría ser, ¿qué cosa encontró mi hija cuando llegó? ¿Qué vio? En otras fotografías de la reconstrucción de los hechos, la concuñada de la víctima, Andrea Aguirre, es captada en dos momentos. En uno de ellos, cerca de su ex suegra, Yolanda, hoy también investigada. Andrea reiteraba ante jueces y fiscales que en este departamento ocurrió el crimen en el baño de Kevin, quien, según ella, le entregó parte del cuerpo que escondió en su bañera desde el 2018 porque sentía miedo de ser descubierto cuando hicimos públicas las conversaciones entre ella y el marido de la occisa. Su defendida ha indicado que en el forcejeo con Solciret, por error, ella cae primero contra el lavamano y luego hacia el water. Sin embargo, la necropsia indica que esto no se trata de un crimen por accidente, desmontando la versión de su defendida. Eso arroja la pericia, pero lo que ella dice es que ella se cayó y se golpeó con el lavadero y posteriormente con el inodoro. O sea, son versiones que son de la misma Andrea, ¿me entiende? Y en todo caso, más adelante podemos verificar si es cierto o no es cierto lo que han dicho los peritos. Continúo con la necropsia porque refieren que fue un golpe con un objeto contundente de arriba hacia abajo, como un hacha o un bate. ¿Quién golpea a la víctima? No sé la existencia de un palo o de un hacha. Lo que sí es cierto es lo que dijo Andrea. Se ratificó en la audiencia de reconstrucción. Ese es del forcejeo, del conato que hubo entre ellas. Analizando las imágenes de la reconstrucción, los padres de Solciret cuestionaron que en la diligencia no se hiciera hincapié en los escaparates de la vivienda, donde según Andrea metieron una parte del cuerpo y en la que se pregunta si habrían objetos contundentes que fueron usados para cometer el crimen. Mientras tanto, aquel viernes 26 de marzo, fuera del dúplex, Kevin negaba ante Fiscalía su participación en el crimen, aunque en el expediente se registran llamadas continuas entre él y Andrea luego de los hechos, donde refirió haber llegado a la vivienda tras la desaparición, viendo llorar a los hijos de Solciret. Además, en estas imágenes de la diligencia, a los padres de la víctima les parecía difícil que lograran sacar un cuerpo desde el último piso, sin ascensor. Ella sola no ha sido. Los dos, no creo. Ahí han intervenido más personas. Ahora, ¿cómo lo han hecho? Es lo que ella tiene que declarar. ¿Le confirma Andrea si los hijos de la víctima llegan a presenciar el crimen? Creo que ellos estuvieron en la sala, pudieron haber escuchado algún hecho, ¿no? Hubieron escuchado. ¿Quién más tenía conocimiento sobre el crimen? Yo entiendo por las palabras de Kevin, por las palabras de Andrea, no sé, yo no quiero adelantar juicio, no quiero decir una cosa por otra, pero Andrea y en todo caso Kevin, ¿no? Yo no sé si Kevin habrá comentado con el hermano, con la mamá. Los padres de Sol han sido claros en señalar que Andrea y Kevin no habrían cometido el crimen solos y que ella estaría protegiendo a alguien más de esa familia. Incluso muestran las más de 20 llamadas que, según Fiscalía, sostiene Andrea con la suegra de Solciret tras los hechos. Por eso le digo, eso está en etapa de investigación, están las llamadas, están en proceso de investigación, eso es cierto. ¿Qué conversa Andrea con la suegra de Solciret en estas llamadas? Me ha comentado, pero yo creo que tengo que mantenerlo en reserva, como le puedo repetir, no puedo yo decirle a usted nada de eso. ¿Qué asunto tan importante había en esta conversación entre Andrea y la suegra de Solciret, que el abogado no puede revelar aún? Esta no era la primera vez que Yolanda García aparecía en los hechos de acuerdo a la pesquisa, ya que en la investigación también resultaba revelador estas primeras fotografías del lugar de los hechos tras la desaparición, publicadas por primera vez, donde se hicieron pruebas de luminol. ¿Cuánto tiempo transcurrió de la desaparición de su hija a las pruebas de luminol que se hicieron? Creo que está entre los 6 o 8 meses o algo más. ¿Y por qué tanto tiempo si las pruebas de luminol siempre se practican a las horas o días de los hechos? Sí, y todavía dándole 5 días. Y la persona que hizo fue una adjunta
dijeron de que se habían hecho modificaciones o no se habían alterado el lugar de los hechos. Lógico, pues si pasan 6, 8 meses para hacer una prueba de luminol, ya todo ha cambiado, ¿no? Se habían hecho modificaciones, pero lo más extraño de esto es que cuando se hace esa prueba de luminol, no se le indica a la señorita, la adjunta que fue de la Fiscalía, que se habían hecho modificaciones y cambios en la casa. El apartamento donde habrían ocurrido los hechos seguiría cambiando con el tiempo según los deudos, en especial el cuarto de la presunta discusión, como lo constató el equipo de Día D, al ver que ahora las paredes y el piso eran negros y nuevos escaparates aparecían en la reconstrucción según los padres de Sol Siret, pero hasta hoy todos creíamos que Andrea había contratado el albañil para estos trabajos. En la reconstrucción a mí me sorprendió, bueno, ya yo lo sabía, en el hecho de que la mamá, el hermano, indiquen de que prácticamente Andrea era la que sufragaba los gastos del inmueble, de la pintura, del cambio de parqué, de losetas. Y es algo absurdo, ¿no? Porque ella me dijo en la reconstrucción, o sea, ¿cómo vas a pagar tú o vas a gastar un dinero en un inmueble que no es tuyo? No tenía recursos económicos suficientes y todos sabemos que modificar algo en un inmueble pues tiene un costo. El albañil que realiza los trabajos después de que ocurren los hechos en esta casa, él le comenta si es Andrea quien lo contrata. Lo que Andrea dice es que Andrea tenía el teléfono del albañil. Andrea dio el teléfono a la mamá para que ella lo pueda llamar. Y en todo caso, la que debería haber hecho o ha hecho el contrato o el acuerdo tendría que ser la mamá, porque es dueña de la casa. Ahora la madre de Sol dice comprender por qué semanas después de la desaparición de su hija, al visitar el domicilio de los hechos, observaba misterio en todos. ¿Hubo algo que llamara su atención en ese momento cuando usted va a la casa por primera vez después de que su hija ya no está? Las actitudes de ellos, ¿no? Primero de Brian me daba respuestas evasivas que a mí como madre me entraban las dudas. Un día llegó la concuñada y el cuñado, ¿no? El cuñado a medias me saludó y me dio la espalda. Y la concuñada, cuando me vio, parece que hubiera visto un fantasma. ¿Ustedes nunca obtuvieron las pertenencias de su hija? No. ¿Quién las tiene? Está en la casa de la pareja. Está ahí, él las tiene. Lo que seguía era la manipulación del teléfono de la Oxisa, que si bien todo este tiempo lo obtuvo Andrea, estableciendo comunicaciones hasta de 6 minutos con el esposo de la estudiante, de acuerdo a las pesquisas, sorprendía que ella refiriera que era Kevin quien tenía la clave para desbloquear los dispositivos y cuentas de la víctima, cuando según su marido, las claves solo las tenía él. Antes que Andrea llame para cancelar la línea telefónica de Sol Siret, ¿quién es la voz masculina que lo hace antes que ella? No sabemos, pero hay un nombre de una persona que no sé, yo no lo identifico, Andrea tampoco, pero posiblemente pues sea el mismo Kevin o el hermano, uno de ellos. Extraoficialmente supimos que como esa llamada masculina no llega a cerrar la línea, por ende no quedó registro de grabación, pero sí solicitaron el número que realiza esta llamada, mientras que para los padres de Sol, esta reconstrucción fue mal manejada. Yo pensé que por lo menos iba a saber el por qué le quitaron la vida a mi hija. El motivo, la razón. Tengo, ¿sabe qué? Una desazón, tengo un gran dolor, tengo inmensas dudas de encontrar justicia para mi hija. En las próximas horas, fiscales y jueces regresarán al apartamento 501 de la Avenida Colonial, donde habían ocurrido los hechos de acuerdo a las pesquisas. La tecnología jugará un papel fundamental que responderá a quién más participó en este crimen. Y será entonces una justicia que llega tarde, lo que finalmente necesitarán los padres de Sol Siret para criar a sus nietos en tranquilidad. Yo tengo la fe que pronto la Fiscalía que ha tomado el caso y que está viendo en esta reconstrucción, que sea tajante, que se tomen las decisiones correctas para que esto sea el desenlace ya. Ha sido la tenacidad de los padres de Sol Siret
ha sido la tenacidad de las activistas, ha sido también, y lo digo con orgullo porque hay cosas que se tienen que decir, ha sido también periodistas como Angélica Villegas de Día D, que no han cejado en su intento de conocer la verdad sobre este caso, lo que ha permitido que el caso progrese, y progrese a este punto. Porque Eliana Rebollar, que es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, dice que la desaparición de mujeres es una epidemia silente. Y las cifras le dan la razón, cifras del Ministerio Público. Entre el 16 de marzo y el 30 de julio del año pasado, en plena cuarentena, ¿cuántas denuncias de desaparición recibió la policía? 4.448, de las cuales 2.766 eran mujeres, el 62%. Se hacen una media, es que desaparecieron en plena cuarentena, cuando estaban en el lugar seguro, en sus casas, desaparecieran 20 mujeres al día. Y es tremendo porque también en este tema se afronta desde una perspectiva machista. Y volvamos al caso de Sol Siret. Cuando los padres de Sol Siret quisieron presentar denuncia, ¿qué les dijeron? No sabe, de repente se fue con otro, de repente se cansó de cuidar a sus hijos. No, espere. Y los hicieron esperar, no les permitieron presentar la denuncia, porque la perspectiva es siempre cargar a la mujer con la responsabilidad de la violencia que se ejerce en contra de ellas. Y la desaparición es una forma de violencia que pasa desapercibida, porque los casos ahí quedan, en el olvido, no se investigan. Y es tremendo, porque se carga con la responsabilidad. ¿Para qué salió? O sea, ¿con quién se fue? ¿Por qué se fue? Debió estar en su casa, supuestamente en lugar seguro. Miren cómo acabó Sol Siret. Estaba en la casa de su esposo, estaba con sus hijos. A ver, y sí, pues, esas son las cosas que pasan con la justicia en nuestro país. El tema de la demora, el tema de que si no se colocan los reflectores sobre determinados temas, no avanzan. ¿Cómo es que lo que nos cuenta esta noche Lorena Ormeño no ha sido un escándalo de titulares en todos los diarios? No lo entiendo, porque lo que se vivió el último día de enero en la comunidad de Curinamarca, en Jauja, fue, señores, literal, una masacre. Y van a ver los videos esta noche. Una masacre que nos hace recordar a las peores épocas del terrorismo en nuestro país. Quienes sobrevivieron para contarlo hablan de una emboscada que desató una cacería inmisericordia. Balazos a quemarropa y los atacantes arrasaron con todo, sin importar llevarse y sacar del camino. Estamos hablando de ancianos, de hombres, de mujeres, de niños, quemando casas, negocios, chacras. Tremendo. El saldo, 3 víctimas mortales y más de 30 heridos. El esposo de Elba Baldión Laureano fue asesinado a quemarropa frente a ella, y ella solamente atinó a tirarse encima del cuerpo de su esposo porque los atacantes pretendían desaparecerlo. Y si es que ella no se tiraba encima, eso es lo que hubiera ocurrido. Los atacantes además tomaron rehenes, que solamente fueron liberados cuando intervino la policía, que ha tenido que instalar un campamento en la frontera limítrofe entre dos comunidades, enfrentadas por la propiedad de una extensa área de terreno donde se ha anunciado que se podría construir una hidroeléctrica. Los representantes de la comunidad que reclama haber sido agredida de esta manera sangrienta acusan a los comuneros de la comunidad vecina de Uchubamba. Ellos dicen, organizaron este ataque sorpresa y terminó con la detención de solamente 9 personas, de las que al momento, al día de hoy, solamente queda una detenida. Las investigaciones no avanzan y los agredidos, los sobrevivientes, viven amenazados de muerte. ¿Cómo es que esto no está en ningún titular? No lo entiendo, pero sí aquí en Día D. Lorena Ormeño. Tranquilo. Vayan por su mamá, esta batalla, pero vayan por favor. Sóplale, papi, por su boca, sóplale. Besando, sóplale, le va a dar oxígeno, así. Las balas silbaban sobre sus cabezas mientras intentaban rescatar a sus familias y vecinos, vivos o muertos. ¡Ayuda! ¡Mierda, paramos acá, huevón! ¡Ayúdame, mierdas! ¡Ayuda! ¡Oye, avance! ¡Ayuda! Firma. Ayuda, por favor.
Uno a uno iban cayendo víctimas de francotiradores que, ocultos por la maleza, tiraban a matar. Hay una víctima mortal. Esta persona se trasladaba hacia el lugar. Ahí pueden apreciar imágenes del impacto de bala que han recibido. Ellos sufrieron una emboscada. A unos metros hay otra víctima mortal. Estos videos, que traen a la memoria los feroces ataques terroristas, fueron grabados por el único periodista que llegó al lugar y por pobladores de la comunidad de Curimarca el último 31 de enero, mientras esquivaban el ataque sorpresa perpetrado por sus vecinos de la comunidad de Uchubamba en un nuevo y sangriento episodio por disputa de tierras. Este es mi papá, que está yendo sin arma, caminando, o 40 metros es donde le agarran la balacera. Esto es a las 7:10 de la mañana. 7:20, 7:23 mi papá fallece. ¿Cómo muere tu papá? Baleado directamente en la cabeza. 3 balas en la cabeza, en la frente, en los ojos, arriba de la sien. Después de eso, cuando cae, lo que hacen ellos, desgraciados para mí, le chancan con una piedra. Tengo una imagen que mi papá está con la frente todo chatada, aplastada como un animal. Pero ese día no solo los comuneros de Curimarca evitaban las balas, también la policía que llegó para liberar a quienes hasta esa hora estaban en poder de los criminales. En este momento es una mujer que se encontraba en calidad de rehén, ha sido liberada. ¡Oh, carajo! Me han cortado mi cuello, me han acá dentro fuerte, me han ahorcado con soga, todo me han hecho con cuchillo. Mira. Mi esposo lo han matado también. Ah, tu esposo es el que está ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes han sido los responsables? Los de Uchubamba y sus mercedos. ¿Cuántos sujetos te han secuestrado? Unos 10. 10 sujetos están en esta 10, sí. Se han retenido, ¿no? Sí. A las 2 de la tarde del fatídico 31 de enero, el saldo era 3 muertos y 32 heridos, mientras a esa hora aún habían 6 desaparecidos. Niños, ¿no? Todos los han agarrado. Y usted no sabe en ese momento dónde está el bebé. Se desconoce el paradero. Su zapatito nomás está amontonado y su camiseta. Pero todo comenzó a gestarse en 2011, cuando el Ministerio de Agricultura quiso definir la propiedad de una zona agrícola que las comunidades de Uchubamba y Curimarca, en Jauja, Junín, ubicadas a 4 horas de Huancayo, reclamaban como suya. Una bomba de tiempo, pues en 2018 el gobierno regional dio la razón a Uchubamba, mientras sus vecinos apelaron, afirmando tener por décadas sus cultivos en el lugar. Pero todo estalló en 2020, cuando se habló de la posible construcción de una hidroeléctrica. Para Uchubamba era su momento de tomar el control y el primer enfrentamiento ocurrió 3 meses antes, en octubre. Tranquilo vivíamos. Ellos se robaban nuestras cosechas, nuestras siembras, ellos se robaban siempre. El 27 de octubre, ahí empezamos, esa vez el fiscal ha ido de acá de Jauja, pero sin embargo, así que hemos hecho un documento, ni siquiera han respetado de Uchubamba, más con su arma, ellos nos trataban de atacar. Ella es Elba Valdeón Laureano, la misma mujer que el 31 de enero fue grabada escapando de sus captores. Tras ese suceso se convirtió en la viuda de Raúl Felipe Inga, asesinado ante sus ojos. Ellos habían bloqueado la carretera. Nosotros pasamos y empezamos ya a encontrarnos con la bala de arriba, de abajo, de donde están las personas en la carretera, unos cuantos. Y ahí me agarraron a mí. A mi esposo lo mataron. Yo me aventé, dice, no, a este cuerpo hay que esconder, hay que quemarlo, hay que botarlo, así dice. En ahí me jalaron de pelo, de los brazos, de todo, me empezaron ya, a mis paisanos, todos les seguitearon con bala. Entonces yo ya me escapé ya para donde estaba el cartel. Hay 2, 3 hombres ya del pelo, a patadas, a puñetes, me agarraron, me meten un cuchillo en el brazo, me lo han clavado. Según los sobrevivientes, el sangriento episodio empezó la noche anterior, cuando encapuchados llegaron a Curimarca, tomaron prisioneros a sus pobladores y prendieron fuego a las viviendas. Un grupo escapó y avisó a sus familiares en el pueblo contiguo. 2 comuneros suben del paraje Mixquipuquio alertándonos a San Rafael que habían disparos de vuelta, ¿no? Cuando estábamos caminando nos esperaron
Habían ya personas ahí montonadas donde nos dijeron que no hay pase para abajo, para nosotros. Encapuchados, eran como 40 o 50, bien armados. Entonces yo en mi desesperación le enfoqué con la linterna a uno de ellos en la cara y donde le pude reconocer que era el señor Ever Aylas Bernabé. Y en ese momento cuando le enfoco con la linterna a la cara, me disparan de sorpresa de la parte de atrás de donde estaban los encapuchados en el pie. Cuando me tiré en el suelo, llovieron balas, pero como granizo no pasaron a media altura. Con una bala y perdigones en la pierna, Leonardo Bernabé Cárdenas cuenta que en su defensa ellos solo tenían guaracas. Y así comenzaron a grabar. Y en este video se ve a Raúl Felipe Inga de polera roja y a Santiago Inga bajando a buscar a sus familiares. Minutos después, los dos habían sido alcanzados por las balas. Pero mi papá no muere por un ángulo de bala, no es una persona que le haya disparado. Mi papá muere por 3 balas diferentes de diferentes ángulos. El otro señor igual, muere por diferentes ángulos. Raúl Felipe recibió 3 disparos en la cara, Santiago Inga en el tórax y Raúl Baldeón en el rostro, cuello y estómago. En total, 3 muertos y 32 heridos antes que la policía llegara a la zona, cuyo puente había sido tomado por la comunidad de Uchubamba, que aseguraba que era un enfrentamiento y que solo respondían a un ataque. ¿Cómo va a ser enfrentamientos si nosotros estamos yendo a buscar a nuestros paisanos, a nuestras familias, a nuestra casa? ¿Dónde está el armamento de Curimarca? ¿Cuántos muertos, cuántos heridos tiene Uchubamba? Es por las poras, los uchubambenos, ¿cómo mienten? Que no fue un enfrentamiento, fue un ataque. Nosotros nos organizamos pacíficamente, empezaron a meternos balas, quemarropa, los que llegan. Por eso hay más de 40 heridos. Mi hijo, por ejemplo, otro de mis hijos está roto su pie. Su mamá de mis hijos está roto su rodilla. Mi yerno está casi con 10 balas internadas en el cuerpo. Yo tengo balas alojadas en el cuerpo. Y el que encabezaba todo ese ataque era el señor Javier Amaya, el señor Saúl Baldeón y su hijo Cristian Baldeón. Eso es Emilio, mi primo. ¿Cómo se llama? Emilio. ¡Suelta, mi tía! ¡Suelta, mi tía! Hay personas con armas de fuego que están disparando. Hay un acercamiento en estos momentos entre algunas personas y la Policía Nacional. Nosotros queremos que nos digan dónde está nuestro paisano Emilio, sus hijos dónde están, todo está calcinado. Hay personas encapuchadas. Santiago que ha fallecido, que lo mató el señor Amaya. Yo pido en este momento que llegue acá la Fuerza Armada. A balazos, la policía ubicó a los desaparecidos y capturó a 9 francotiradores que escapaban por los cerros, hiriendo a Dionisio Santiago Rubín, que estaba a punto de ser liberado del hospital. Sí, estoy herida, toda mi pierna tengo balas. Y ese sujeto que estaba acá, estaba ahí con la arma. ¿Y por qué ahora levantar libertad? Para nosotros no hay justicia. Nos dan un papel, otro papel, más papeles, pero aún no nos atienden. Pero ya le han citado para que acuda a rendir su manifestación, ¿o no? Aún no, señor. ¿Sabes por qué? Porque la fiscal ha esperado que pasen los 48 horas sin atendernos. Ni el médico legista nos ha atendido a todos. Acá estamos la mayoría de heridos. Yo le pido, señor, al pueblo de Jauja, que mira, que vea qué tipo de personas está a cargo de sus justicias. Por eso que no hay justicia, pues, señores. Ese señor ha salido positivo en la absorción atómica. Él ha disparado contra los efectivos de la policía. Por eso él tiene impacto de balas, porque el policía ha repelido, le ha disparado también en el pie. Yo vivía en el punto, entraron como terroristas, tapados con pasamontaña, como 70, 80 personas. A mis hijitos le agarraron y se lo llevaron para otro sitio. A mí me llevaron a mi esposa, me amarraron, me llevaron al cerro. Queremos que se haga un cambio de la fiscal de aquí de la provincia de Jauja. No nos quieren atender en la comisaría, no quieren tomar nuestras declaraciones, no quieren tomar nuestras denuncias.
2 meses después, denuncian que hasta hoy no han sido citados por la Fiscalía, mientras solo Dionisio Santiago quedó detenido al hallarse pólvora en sus manos. Según las víctimas, fue el único de los 9 que no usaba guantes, pero según los uchubambinos, es la prueba de su inocencia. No se les ha encontrado nada que han utilizado armas de fuego, por lo tanto ellos no son culpables, pues no. Más bien lo que yo pediría es de que la Fiscalía te pida que se le dé la absorción atómica a la gente de Curimarca, ¿no? Porque me imagino que se han utilizado armas de guerra, posiblemente sean del otro bando. Indignada, Janet Felipe, hija de uno de los asesinados, llegó a Lima buscando ayuda, mostrando conversaciones que asegura hasta hoy Fiscalía no recibe y que cree confirmarían que todo fue planeado. Mira lo que le hice. Pronto irán cargando sus muertitos. O sea, esto ya era planificado ya. Esto es de 2 meses antes de lo que había pasado la muerte. Cuando ellos tienen la primera reunión, esta conversación empieza a salir. Intentamos comunicarnos con la comunidad de Uchubamba a través de su presidente, pero no nos contestó. Y con la fiscal mediante prensa del Ministerio Público, pero nos ignoraron. Para evitar más muertes, la policía colocó un campamento entre ambas comunidades a la espera de una mesa de diálogo, pero la chispa sigue encendida. Es una llamada a una radio. Le dice, señora, ella se mató porque tenía un COVID. ¿Estamos locos? ¿La otra comunidad dice que se han suicidado? Así dice, que nos hemos suicidado nosotros. Y a mi mamá, ¿quién le quiso violar? ¿Quién la secuestró? ¿Nosotros? ¿Y ese lugar, el territorio que ellos quemaron, las casas, lo recuperaron? ¿O ellos no, lo mantienen? La policía no nos deja de entrar. A nosotros no nos deja de entrar a nuestras propias casas. Hoy los comuneros de Uchubamba llaman invasores a los de Curimarca y ellos los llaman asesinos. El Ministerio de Agricultura aclara que por ley hoy el gobierno regional es el que debe resolver el conflicto, pero sin justicia para los 3 asesinados parece cuestión de tiempo un nuevo enfrentamiento y más muertes. Ahora yo vivo atemorizada, mis hijos viven en el cerro y nosotros vivimos en el cerro. ¿Hasta cuándo no va a haber justicia? Esos hijos lo que han matado a mi esposo ni siquiera están en la cárcel, ni siquiera no están, como dicen, encerrados, más al contrario, a los detenidos lo han dejado suelto. ¿Qué cosa esperamos? ¿Que nos matan de nuevo? ¿Que nos desaparecen de nuevo? Quiero justicia, señor. Ministra de la Mujer, quiero que me apoyes con este miedo. ¿Tú vivirías perdiendo a tu esposo? Se los dije, increíble que un tema que está latente, porque este es un conflicto que está, de momento, la policía ha llegado a poner paños fríos, pero el enfrentamiento no se ha resuelto, porque aun cuando en papeles la comunidad de Uchubamba pudiera creer que tiene la razón, el litigio está vigente. Y mientras que no se resuelva, la posibilidad de que decidan hacerlo de esta manera, a sangre y fuego, está ahí. Y esa es la preocupación de Lorena Ormeño, esa es la preocupación de la comunidad agredida, que ya lo hemos visto, vive amenazada de muerte. La policía está ahí como un dique que en cualquier momento puede ser rebasado nuevamente por la violencia si es que no se pronuncian las autoridades. Y eso es lo que toca hacer. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con los candidatos. 2 candidatos que durante los debates se pusieron, por razones diametralmente diferentes, bajo los reflectores. Alberto Bengolea, que para muchos ha sido como que la performance más lucida, ¿no? La más destacada en este debate. Y Rafael Santos, al que han bautizado como el chaleco de Rafael López Aliaga. Muy poco escuchamos de sus propuestas, pero sí atacar a todos los contrincantes del candidato López Aliaga. Con él habló Richard Apolo y con Alberto Bengolea Fernando Díaz, así que no se mueva porque regresamos con 2 entrevistas imperdibles de verdad. Pero antes, y en vivo, acá estamos, ¿no es cierto? Y en vivo,
quien sigue liderando las encuestas cada vez con menos ventaja, pero la sigue liderando. Johnny Lescano de Acción Popular aquí en Día D. Ahora sí vamos con mensaje de nuestro auspiciador. El futuro de tus hijos no se detiene. Estudiando en Senati, tu hijo dominará la tecnología, formándose con los líderes y las mejores plataformas virtuales. Asegura el éxito profesional de tu hijo con carreras de alta empleabilidad. 9 de cada 10 alumnos trabaja antes de los 6 meses de haber terminado su carrera. Más de 400.000 egresados exitosos lo confirman. Que nada los detenga, su esfuerzo, su futuro. Prueba online gratuita a nivel nacional en senati.edu.pe. Clases empiezan el 19 de abril. Y antes de irme a la pausa, este miércoles a las 6 de la tarde se estrena el primer capítulo de la exitosa telenovela turca ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Claro, aquí en la pantalla de ATV. Desde el miércoles 7 de abril a las 6. Yo te amo mucho, Fatmagul. Y yo. Una superproducción que te llegará al corazón. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Por fin la verás, Mustafa. Eso te hará feliz. Ella tenía un amor incondicional. Bienvenido. Gracias, amor. Sin embargo, el destino le preparó una sorpresa que cambió su vida. ¡Oye! ¡Es la mujer de las ovejas! ¡Es ella! Le robaron su felicidad. ¿Quién? ¿Quién? Dime quién fue. Su honor. ¿Podrás dormir con una mujer de la que ya se aprovecharon? Y ahora se arrepentirán. ¡Pagarán por esto! ¿Qué clase de persona haría lo que tú hiciste? Nos van a encontrar. La novela que conmocionó a toda una nación y se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Desde el miércoles 7 de abril a las 6 en ATV. Esta noche, en Día D. En la recta final, 3 candidatos presidenciales responden en Día D. La izquierda ha fracasado en el mundo entero. Yo no quiero una Venezuela en el Perú. ¿Podrá pasar la valla el PPC? Vamos a ganar las elecciones. Su opinión personal de Rafael López Aliaga. Yo creo que las encuestas están infladas. Quédese en... Alberto Bengolea está seguro de que esta vez no le va a pasar lo que en el 2016 cuando postulaba a la alcaldía de Lima. Recordarán que en ese entonces también él fue uno de los candidatos que mejor performance tuvo durante la ronda de debates. Pero ocurre, dice él, que habiendo sido el debate 7 días antes de las elecciones, pues el elector no tuvo tiempo como que espabilarse y decir, wow, Alberto Bengolea, tengo que votar por él. Dice que esto no le pasa ahora, que el timing es perfecto. Y frase textual de Alberto Bengolea, hoy augura una inminente y clara subida al galope. De eso está seguro. Tan confiado está Alberto Bengolea que el elector va a saber evaluar que lo suyo no es solamente la capacidad oratoria que tiene, que domina, sin duda, por los 30 años de comentarista deportivo en la televisión, sino que el elector va a entender que se trata de un político que tiene detrás toda una maquinaria partidaria, un partido histórico y con vocación democrática. Ni siquiera se pone en el escenario de que el PPC pudiera desaparecer, no pasar la valla electoral. Pero hay que decirlo, pues Alberto Bengolea no la tiene fácil. Y no la tiene fácil porque recordemos que Lourdes Flores, con toda su trayectoria y todos sus pergaminos, y con este mismo partido detrás, lo único que cosechó son fracasos, son derrotas. Y además terminó muy mal. Luego, el partido y ella, luego de esta alianza fallida con el Partido Aprista Peruano. Esta semana Fernando Díaz entrevista a Alberto Bengolea, que enfila su puntería contra varios de los candidatos, contra Verónica Mendoza, que nos dice que nos va a llevar a la Venezuela de Chávez, o contra Forsyth, que dice que él representa algo diferente a la mismocracia, pero lo que ha hecho es darle una maquillada al partido del Pastor Lai. Veamos qué más dice Alberto Bengolea con Fernando Díaz. Hasta hace unos días estabas en la categoría quizás de los candidatos pequeños que ni aparecían en los sondeos de opinión y de pronto crees que el debate te vuelve a colocar en una posición expectante, en una situación que pues el electorado te empieza a observar. Si hacemos una historia de las elecciones en el Perú en los últimos años sobre todo,
Las fotos, porque las encuestas son eso, fotos. Cuando se dice una foto del momento, esas fotos del momento no siempre se parecen al resultado final. Pero la gente comienza a tomar atención en serio hacia el final, las últimas 2 semanas, 3 semanas. Entonces, creo que el debate está en el momento exacto para que la gente mire, escuche y tome decisiones. Lo que nosotros decíamos siempre a lo largo de la campaña, cuando algunas personas decían, pero no subimos, yo decía, cuando la gente voltea a mirar y a buscar, nos tiene que encontrar sólidos en las propuestas. Y lo que dijimos en el debate del otro día es lo mismo que venimos diciendo desde hace 3 meses. Es nuestro plan de trabajo. Ahora, el PPC es un partido antiguo, ¿no?, que quizás junto con Acción Popular son los únicos que quedan vivos en esta contienda, ¿no?, en medio de tantos movimientos políticos. Pero también que ha padecido, lo señalabas, el fraccionamiento, las divisiones, los cuestionamientos, la pérdida de liderazgo, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto, Alberto? Que el PPC es un partido con historia, pues. Más de medio siglo de historia. Con altas y bajas, con cosas buenas y cosas malas, con momentos importantes y otros que no lo son. Eso no lo puede contar casi ninguno de mis competidores porque no tienen esa historia, o sea, porque no tienen dónde mirar. ¿Y cuál es la ideología? ¿Un partido de derechas? No, somos un partido de centro por definición de la CDU alemana desde hace mucho tiempo que heredamos acá en el Perú. El pensamiento social cristiano es por definición un pensamiento de centro, alejado de las izquierdas estatistas, alejado de los colectivismos que creen que el Estado tiene que manejarlo todo y solucionarlo todo. Y alejado también de las propuestas liberales que creen que el Estado no debe existir, no debe meterse, hay que minimizarlo al máximo porque todo tiene que ser libertad. Por un lado tienes a la gente que prioriza la igualdad, por otro lado tienes a la gente que prioriza la libertad. ¿Qué puede diferenciar tu plan de gobierno, tus propuestas, de las propuestas de, por ejemplo, de López Aliaga o de las propuestas de otros candidatos de derecha como de Soto? Para el colectivo, para el imaginario colectivo, para el electorado, lo veía también en redes ayer. Se sigue colocando al PPC en el grupo de la derecha conservadora. Hay una cosa que nos iguala, si quieres, y es que frente a la amenaza mayor de estas elecciones, que es un triunfo de la izquierda, y digo que es una amenaza mayor por lo que está pasando en América Latina, o sea, nosotros no podemos cerrar los ojos frente a lo que pasa en América Latina. Yo no quiero una Venezuela en el Perú, pero ahora si me dices qué te diferencia de López Aliaga, pues me diferencia muchas cosas. El señor López Aliaga dice graciosamente que es social cristiano. Él no es social cristiano, él es cristiano, que es distinto. El pobre tiene una confusión muy grande entre sus ideas políticas y religiosas y todo lo mezcla. Yo creo que tiene que haber todo el mercado que sea posible, porque creo que el que genera riqueza es el impulso privado, las ganas de la iniciativa privada. Las baterías enfiladas contra la izquierda han sido clarísimas en el debate, ¿no? Pero la izquierda nunca ha gobernado el país, entonces ha sido la derecha. Si se dice que la izquierda nos va a llevar al fracaso y la izquierda nunca ha sido gobierno, ¿de qué estamos hablando? Pero es que perdóname, estoy hablando de la humanidad, no estoy hablando del Perú. La izquierda ha fracasado en el mundo entero. En el Perú tuvo una experiencia que fue desastrosa. El Velascato, ¿qué cosa fue? O sea, eso fue un gobierno de izquierda autoritario militar, ¿correcto? Que hizo una serie de reformas que lo único que hicieron fue arruinar al país. Económicamente de eso no nos levantamos hasta 20 años después. Y fue el culpable de toda la tragedia que vino después en los 80. Es más, ahí germinó Sendero Luminoso. O sea, todo mal. Fue nuestra única experiencia de izquierda. Pero te concedo, y además porque no estaba pensando en la experiencia peruana, estaba pensando en la experiencia mundial. ¿Qué experiencia comunista ha sido realmente beneficiosa para sus pueblos? Ninguna. ¿Cómo distribuir la riqueza? Es un gran problema en el Perú, ¿no? O sea, lo que vemos es que siempre los ricos se hacen más ricos y los pobres siguen siendo más pobres, y hay una brecha enorme donde los servicios básicos no alcanzan a las mayorías. Acabo de poner el ejemplo. ¿Qué propones entonces? Un Estado eficiente, un Estado que exista, no que se ponga de costado. Esa es la diferencia, pues. En el tema económico, ¿qué hacer? Hay 3 cosas que yo quiero hacer. La primera, la urgente, la rapidita, ¿no es cierto? Tenemos que velar por las MIPYMES, las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, y por los profesionales independientes de quienes nadie ha hablado. Estoy hablando del que gira un recibo de 4ª categoría, el abogado, el arquitecto, el ingeniero, que alquila un local que contrata a 2, 3 personas, su asistente, su secretaria. Ok, el problema con estas personas es que dan trabajo a 2 o 3 más. Y para eso estoy planteando 2 cosas. La primera, los poquitos que recibieron reactiva, porque fueron poquitos, tenemos que patear el primer pago de su deuda. Y en esa misma línea, los que no recibieron crédito tendrán que recibirlo para permitirnos la reactivación. Tenemos que reactivar. Ahora, ¿de dónde financiamos todo esto? Del trabajo que vamos a generar. ¿Cómo? Vienen los otros 2 campos. El primero, el destrave de proyectos. A donde tú vayas en el Perú, vas a encontrar un proyecto trabado, paralizado. ¿Eres pro minería? Sí, soy pro minería. ¿Vas a heredar un Perú con unas cifras altísimas de contagios, sin vacunas todavía para todos,
Y esa es una gran preocupación de aquí a los próximos años. En el caso de las vacunas, para mí es bien sencillo el tema. No puedo darte una respuesta exacta hoy porque no sé qué va a pasar el 28 de julio, así que te haré hipótesis. Entonces yo no sé, por ejemplo, si Sagasti cumplirá su promesa de tener todo comprado. Si efectivamente tiene todo comprado, perfecto, la primera parte de la chamba está hecha. Y entonces nuestro trabajo va a ser la distribución, para lo cual vamos a aplicar no solamente las cadenas de salud, porque yo he escuchado a gente decir que en el Perú tenemos gran experiencia en vacunación, sí, pero nunca así de masivas. Acá necesitamos el concurso del sector privado, de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica. ¿Permitir que los privados intervengan y compren, que traigan vacunas? Estaba hablando de la distribución de la vacuna porque primero estaba en la hipótesis de que efectivamente Sagasti compró. Pero como no creo que eso ocurra, entonces ahora viene el problema. ¿Qué pasa si no están las vacunas? Hay que salir a comprarlas. ¿Quién? Todos. ¿Cuáles? Todas. Vamos y compramos todas. Los privados también. Si hubiera podido vacunarse en otro país, ¿se hubiera vacunado? No, porque estoy siendo candidato presidencial. Si no lo fuera, seguramente sí. Uno de los temas que ha saltado es este episodio ya del pasado, donde se le vincula a una oposición a la creación de SUNEDU, ¿no? Es una leyenda negra, sí. ¿Cómo explicarlo? Porque SUNEDU es para muchos una tarea que se debe cumplir justamente para evitar la informalidad, ¿no? Y que más universidades cascarón sigan circulando, sigan ejerciendo la educación superior. Y para nosotros también. Y está en nuestro plan de gobierno. Entonces, ¿por qué se le vincula y por qué se dice que estuvo en contra de la SUNEDU? ¿Cuál es el problema cuando se debatió SUNEDU? Yo tenía dos grandes, hasta tres, pero vamos a cerrarlas en dos. La primera, esa era la oportunidad, porque no era la ley de SUNEDU, acuérdate, es la ley la ley universitaria, ¿ok? Donde se creó SUNEDU. En la ley universitaria yo incluí todo un capítulo para el desarrollo del deporte universitario. Que Armando Militare, el presidente de aquella comisión, ¿no es cierto?, lo cortó porque como estaba molesto conmigo, o sea, él hace que las broncas personales se conviertan en una cosa de Estado. Entonces, y a partir de ahí, el señor me viene persiguiendo con esta, y cada vez que puede me ataca y me ataca el meollo del problema, ni siquiera el tema del deporte. La ley de SUNEDU dice que el superintendente es nombrado por el ministro de Educación, y eso yo lo discuto. Eso me parece una intromisión inaceptable del Estado. Pero Alberto, ¿ha funcionado? Sí, perfecto, ahora. Pero tú no sabes qué Estado... ¿Y cómo debe ser entonces? Formas un grupo en donde están representados las universidades, el Estado también, yo no digo que el Estado no esté, están todos y en un grupo independiente y autónomo se toman las decisiones, entre otros, ¿quién es el superintendente? Otro punto importante que a la gente le preocupa es la inseguridad, ¿no? Nadie resuelve el tema de la delincuencia. Nos hemos llenado también de delincuentes extranjeros, que los vemos a diario en las noticias. Entre los temas que traté en el debate fue reforzar a la policía y obligar que se cumplan estos 3 años de estudio. ¿Pero eso es suficiente? No. Para atacar la inseguridad ciudadana hay que atacarlo hay que diseñar 3 estrategias distintas para 3 momentos diferentes. No es lo mismo. Uno es la prevención, que es el trabajo para mí más importante. La pregunta es, ¿tú quieres castigar a un delincuente o quieres que no haya delincuentes? Yo quiero lo segundo. Entonces el trabajo de la prevención es lo más importante, evitar que se delinca. El segundo momento es cómo hacemos para enfrentar convenientemente al delincuente, cuando llega el cara a cara, el enfrentamiento pecho a pecho. Y el último es cómo hacemos después, producido el acto delictivo, cómo hacemos en la sanción. En la prevención una cosa previa, hay que cerrar de inmediato todos los mercados de cosas robadas. Todos sabemos hipócritamente dónde están esos mercados y hasta vamos a comprar en ellos. Ok, eso tenemos que cerrarlo de inmediato, eso va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer. ¿Qué hacemos con el delincuente ya capturado? A los primarios, con la mayor dureza, esos 3, 4 años que les toquen, firme para que no reincidan. ¿Así sea por un celular? Exactamente, porque así comienzan. Que no reincidan. Y ojo que no estoy hablando de la cuantía de la pena. Eso depende del Poder Judicial. Pero va a tener que mandar a construir varios penales. Pero no tengas duda. ¿Propuesta concreta en tema ciencia, tecnología, brecha digital? En el Perú se construyó la red dorsal. Más o menos se invirtió 2.500 millones para eso, más o menos. El problema es que no está terminado. O sea, se terminó la red dorsal, pero no se terminaron las cadenas de penetración. Por eso es que tú sales de las ciudades principales y ya no tienes internet. ¿Qué digo yo? Hay que invertir. Y más o menos una cantidad similar. ¿Para qué? Para terminar. Es como que hayas hecho la carretera panamericana, digamos, y no hayas hecho la pista que te llega hasta tu casa. Políticas también para las minorías. ¿El Perú es un Estado laico? Sí. ¿Está a favor de la unión civil? Sí. Y en el tema de políticas educativas con la igualdad de género, sí. ¿fortalecer lo que ya ha avanzado en el tema de la currícula escolar o cambiar el tenor? Hay que hacer algunos pequeños ajustes en el siguiente sentido. Lo que pasa es que de esto se ha hecho una pelea ideológica y tenemos a 2 extremos luchando irreconciliablemente cuando en el centro lo que importa
es que tenemos que ser conscientes que en el Perú hay lamentablemente un machismo que todavía vive, hay lamentablemente una situación de vulnerabilidad de la mujer. El abuso contra la mujer es evidente, ¿no es cierto? La violencia contra la mujer existe. Y eso tiene una razón fundamental en una serie de estereotipos que creo están siendo ya eliminados en las nuevas generaciones, pero que durante décadas han existido en el Perú. ¿Despenalizar, por ejemplo, el aborto por violación? ¿Tiene la misma posibilidad? Por supuesto que sí. Ahora, sobre eso, la izquierda va a hablar de ideologías de género. No, pues, dejen de fastidiar. ¿Estaría a favor de una despenalización de aborto en caso de violación? No. No. El aborto es un asesinato. ¿Cómo ve a sus contendores? Lescano es un peligro. Verónica es un peligro. Forsyth es un peligro. En el caso de Verónica Mendoza, porque es una candidata articulada, que tiene claridad de lo que quiere, y lo que quiere es llevarnos a ser Venezuela. Segundo peligro, Lescano. Pobre Fernando Belaúnde. Lescano habla de Belaúnde, pero sus ideas son velasquistas, no belaundistas. O sea, es la mejor expresión de lo que llamamos hoy un populista. Fujimori. No, pues Fujimori arruinó el país 3 veces. ¿Le vas a dar una cuarta? López Aliaga. López Aliaga ciertamente es muy peligroso. Es una persona que confunde religión con política. Es una persona, además, que ha demostrado, lamentablemente, un profundo desprecio por la dignidad de las personas. Forsyth. Es otra situación. A ver, Forsyth nos trata de vender de que él es el nuevo, ¿no? De que él es nuevo. A ver, vamos por partes y por cucharadas. Primero, él es un viejo político. Un viejo político que ha sido regidor de la Victoria, faltoncito como regidor de la Victoria, no iba a las sesiones de consejo. ¿Podrá pasar la valla el PPC? Vamos a ganar las elecciones. O sea, esa no es mi discusión. Esa no es mi discusión. Ahora, discúlpame, la preparación nuestra tiene años. ¿Qué pasa si no consigue los votos? Política, es que los vamos a conseguir. Se puede pensar, bueno, no tengo nada que perder. Bengolea no tiene nada que perder y ha ido con todo porque no tiene nada que perder. Pero discúlpame, tengo una historia atrás. ¿Cómo que no tengo nada que perder? Ellos no tienen nada que perder. Ellos son un invento de hace unas horas. Ellos se juntaron, ahorita nada más, compraron un vientre de alquiler, juntaron 4 amigotes, redactaron un... ¿Qué tienen que perder? Nada. ¿Por qué quiere ser presidente? Porque el PPC siempre está en las contiendas electorales diciendo su mensaje y qué es lo que tenemos que hacer. Porque eso es un partido político. Porque no nos presentamos a elecciones nada más. Si todos los que dicen, yo quisiera votar por Bengolea, pero Bengolea no va a llegar, votaran por Bengolea, estamos en la segunda vuelta. Se podría pensar que vive en una burbuja. No. La burbuja es una parte de mi vida, mi infancia, de la que me siento súper orgulloso. Yo no sé, los que creen que se burlan de mí por eso o que me atacan por eso, lo primero que les preguntaría es qué hacían cuando ellos tenían 12 o 13 años. Yo trabajaba. Eso, que parece tan divertido, era mi trabajo. Sino que adicionalmente a ello, fui feliz, porque tuve la fortuna de vivir en el mundo maravilloso que me generó Yola Polacio, a quien le mando un beso, por supuesto. Eso no es una, en todo caso son las burbujas que están subiendo. Las burbujas van para arriba. Muy bien, y habíamos anunciado que estaría en vivo en los estudios de Día D Johnny Lescano, candidato de Acción Popular, que por cierto ha sido aludido por Alberto Bengolea, y veremos si es que quiere responderle esta noche. Señor Lescano, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bienvenido. Pamela? Muy buenas noches. Saludar a todo el país, agradecerle el apoyo que estamos recibiendo, ¿no? A ver, Yo creo hablemos que de las encuestas, porque hay dos mayoritario. encuestas hoy día. Sí. En una hay casi como que un empate, como que no hay nadie que pueda decir yo de todas maneras paso a la segunda vuelta, que es la de Ipsos. En la del Instituto de Estudios Peruanos, usted aparece como el que más puntaje ha perdido. 3,2 puntos ha perdido entre abril y marzo. Entonces, quiero conocer su impresión de lo que es la fotografía al día de hoy. Bueno, pero ha salido la de CPI, Ya. en la que les llevo casi la mitad a los demás candidatos. O sea, Okay. esa es la tendencia. O sea, usted sigo en sí el cree en primer las lugar. encuestas, o sea, no es de los que si las encuestas no le favorecen, denosta de ellas, como por ejemplo el señor López Aliaga, que se adelantó ayer y lanzó un comunicado diciendo las encuestas que van a salir mañana, la concentración de medios, no les crean. Pero hoy, cuando vio estos resultados... Bueno, pero en realidad son contradictorias, ¿ah? Ya. Porque esta del IEP pone en primer lugar, creo, a la señora Fujimori. A la señora y al señor Fujimori en un López empate Aliaga. con Hernando de Soto. O Hernando Soto. Ujú. A ver, ¿cómo se explica si todas las demás ponen al candidato de Acción Popular en el primer lugar de manera uniforme? Entonces, estas encuestas son contradictorias. Entonces, hay que tomarlas con reserva. Ok. ¿No es cierto? ¿Usted Yo creo siente eso. que de todas maneras pasa a la segunda vuelta? Nosotros pensamos que estamos recibiendo el respaldo del pueblo del Perú. En cada recorrido lo sentimos así. Hay un apoyo importante. No nos preocupan las encuestas, las tomamos como una referencia y pensamos que sí, vamos a seguir creciendo. ¿No es cierto? Porque, a ver,
¿Qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo? Respondiendo pura guerra sucia. Y en las regiones haciendo conocer. Pero también usted ha tenido declaraciones, ¿no?, que quizás le han costado estos puntos que ha perdido según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Se ha hablado mucho de sus declaraciones sobre el cañazo y la sal curan el coronavirus, o le vamos a pedir a Chile el Huáscar. Están tergiversando eso. Yo he dicho que la gente utiliza la medicina popular, la medicina natural, y si tú vas a ver en cualquier región, la gente se cura con eso o previene el coronavirus. Una cosa es curar, que el coronavirus no tiene cura, y otra cosa es la prevención, que pudiera ser... Bueno, con detalles más, con detalles menos, Pamela, la gente utiliza ese tipo de medicina porque no hay vacunas y la gente se está muriendo y tiene que defenderse. Desconocer este tipo de prácticas populares es caer pues en verdadera ignorancia, ¿no? Ok, pero entonces, quizás se excedió diciendo que el cañazo y la sal curan el coronavirus. Nada. Yo creo que más bien hay la intención de favorecer a algunos candidatos, como es natural. Tú no crees que esto sea neutral. Hay intereses, grupos económicos y grupos de toda índole que empujan a determinados candidatos y algunos candidatos no los quieren. A pesar de eso, nosotros seguimos estando con el apoyo popular. De manera tal que eso no nos preocupa. Yo creo que el 11 de abril ahí se va a saber la verdadera, digamos, encuesta, ¿no? Ha hablado de las vacunas, si me permite, para ir avanzando en los temas. Sí. Y usted en el debate lanzó la propuesta de pedir que los laboratorios faciliten la fórmula, que es las patentes. Eso se llama moratoria de los derechos de propiedad intelectual. De acuerdo. Ha propuesto esto y yo quiero saber si usted sabe que ya hay otros 53 países que han hecho esta solicitud y que ante esta solicitud se han opuesto Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y algunos otros países de Europa. Si tú ves información, Pamela, Estados Unidos está evaluando. Ya. Ve más o menos hace 4 o 5 días en el diario Parece Gestión, está evaluando pedir la moratoria de los derechos de propiedad intelectual. Pero ¿sabe que no hay ningún laboratorio que en el Perú cumpla los estándares para producir vacunas? Bueno, tenemos Argentina, tenemos Brasil, donde sí se pueden fabricar las vacunas más rápidamente. Todo tiene solución, lo importante es tener la voluntad tiene solución, política. Pero ¿cómo va a lograr usted lo que los otros 53 países que han hecho la misma solicitud de que se levante el tema de la moratoria? O para fabricarlos. ¿Qué tiene usted diferente en su plan para poder lograr eso? Hay una diferencia, que esos países están pidiendo la moratoria, es decir, la entrega a cambio de nada, porque hay una lucha entre la vida y la muerte que no puede, digamos, estar esperando en base a los intereses económicos de los laboratorios. Mi propuesta es distinta. Yo no voy a pedir la moratoria, le voy a pedir a los laboratorios que traigan su fórmula, que traigan tecnología al Perú o en los demás países que tienen un soporte técnico importante, fabriquen ahí las vacunas y les vamos a pagar. Lo importante es salvar vidas. Esa es la diferencia. Muy bien. Hablemos de pandemia porque se ha escuchado, por ejemplo, la señora Fujimori habla de no más cuarentenas, no matemos la economía y más bien hablar de nuevos protocolos de seguridad y aforos sanitarios. ¿Cuál es la propuesta de Acción Popular? Aparte de, digamos, hacer todo lo posible para traer rápidamente las vacunas, la propuesta nuestra es la siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos que entregar kits a los ciudadanos de manera gratuita para que se puedan proteger. Esto que tenemos acá, las mascarillas, la gente no tiene. Los protectores faciales no tienen el alcohol para limpiarse las manos. Eso hay que distribuirlo gratuitamente. El kit que va a proteger en la atención primaria a los ciudadanos. ¿Pero insistir en cuarentenas? No, porque yo creo que si la cuarentena está provocando simplemente encierro y no hay ningún efecto para hacer retroceder al virus, hay que hacer, digamos, cuando sea muy necesario, algunas cuarentenas focalizadas. Pero yo creo que esto de la atención primaria para proteger a los ciudadanos, hacer las pruebas gratuitas para ver dónde hay más incidencia y hacerlo por miles. Eso se tiene que hacer, no veo que se está haciendo. En segundo lugar, tenemos que fortalecer las unidades de cuidados intensivos. No hay ni oxígeno, ni camas UCI.
Y tampoco hay médicos intensivistas suficientes. Tampoco hay médicos. Entonces se puede ampliar la capacidad de camas UCI, pero mira, necesitamos, sin personal especializado. No, hay que contratar, hay que hacer todo lo posible para... Hay gente que tiene experiencia y puede especializar a los que no tienen, digamos, alguna información técnica sobre eso. Necesitamos 500 toneladas de oxígeno al día, solamente tenemos 400. Entonces hay que poner plantas. Okay. Entonces todo eso nos va a ayudar a controlar el coronavirus y a vencerlo. Como, potenciar las postas médicas en todas las regiones, en fin, pero todo eso supone dinero, inversión. Y la recaudación tributaria ha bajado el 20%. Mira, ¿De dónde va a sacar el Pamela, le han dado 60.000 millones de soles al programa Reactiva. 60.000 millones de soles, préstamos a las grandes empresas para que se salven sus negocios. ¿Cómo no va a haber plata para hacer inversiones en salud? 1.000 millones de esos 60.000. ¿Sabe cómo está la caja fiscal? ¿Sabe cuáles son los recursos que tenemos? 183.000 millones para el presupuesto del año 2021. Claro, pero eso ya está repartido. Sí, pero hay que priorizar, haciendo los cambios presupuestales correspondientes, los trámites legales respectivos, ¿no es cierto? Como se hace a veces cuando hay necesidad, yo digo parlamentario, y a veces vas, digamos, derivando de una partida a la otra las cosas que tienes que gastar, pero yo tengo que gastar en materia de salud. ¿A qué cartera le quitaría algo de presupuesto? Bueno, algunas que pueden esperar, que no sea educación ni salud, que puede ser alguna infraestructura por ahí, ¿no es cierto? Algún gasto que se tenga que realizar. Pero dígame algo puntual, porque suena como muy gaseoso, le quitaría alguna infraestructura por ahí. Bueno, es que yo tengo que revisar el presupuesto, cuál puede esperar y qué necesidades se tiene que atender. Por eso te digo, tengo que priorizar salud. Y si no hay plata, si no hay recursos, tengo que recurrir a la otra medida, a los préstamos, porque tengo que salvar las vidas. Si no invertimos en la vida de los peruanos, estamos fundidos. ¿Está de acuerdo con repartir más bonos? El señor Humala, el señor Acuña, habla de repartir bonos durante un año a 5 millones de peruanos. Mira, si yo veo que la población no puede trabajar y se necesita ayuda, lo hago. Pero yo creo que hay que priorizar en estos momentos, en la coyuntura que estamos viviendo, repotenciar las MIPES, las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo? Tengo que darles préstamos baratos y periodos de prueba. Eso va a ayudar más que dar un bono. ¿Préstamos avalados por quién avala esos préstamos baratos? El Estado. El Estado tiene que apostar porque si no, no lo van a poder recuperar. Y las MIPES son las que más trabajo dan. Más trabajo dan. Y son el mayor número de empresas. Tengo que repotenciar la agricultura, Pamela, que está abandonada. Y ellas, los agricultores del Perú, nos han alimentado durante todo este tiempo. ¿Qué hacer con la minería? El señor Hernando de Soto dice que en un eventual gobierno suyo con Gabat y a María Va, iban 3.000 proyectos mineros o actividades mineras informales, que van, todas van. ¿Es posible? Yo no me atrevería a decir eso. Van a ir, en primer lugar, los proyectos que no tienen problemas, que no tienen conflictos. Porque yo no voy a hacer matar a los agricultores. O sea, no va tía María y no va a hay que evaluar, hay que evaluar eso de... Tengo que hacer la consulta que se tiene que hacer, la licencia social. ¿Quién debe ser dueño de la riqueza en el subsuelo? El Perú. Mira, yo tengo el firme convencimiento de que los recursos naturales del Perú son del Perú. No pueden cambiarse de manos, de propiedad del Perú hacia las transnacionales por simplemente sacarla del subsuelo. Cuando habla del Perú, entonces, porque en algún momento el señor Salaverry hablaba de que la propiedad de los recursos en el subsuelo deben ser de las comunidades que están asentadas ahí. Es del Perú. Se puede compartir con las comunidades ponerles agua y desagüe, fortalecer la agricultura y una serie de cosas, porque a veces las comunidades están absolutamente abandonadas. Tú vas a Cerro de Pasco o a Cajamarca, La Libertad, y ves comunidades que no tienen nada, y hay yacimientos mineros que sacan un montón de plata. Eso tienes que resolver también. Un problema porque, digamos, los grandes proyectos mineros tienen conflictividad social. Entonces tú dices, comenzaremos por los que no tienen. No van. No, yo no digo eso. Y comenzaremos por los que no tienen. Y yo tengo que entrar a un proceso de diálogo con los proyectos mineros que sí tienen conflictividad, ¿no? Entonces, yo pienso que se tiene que hacer esto. El tema de la recaudación tributaria, se lo había mencionado, ha descendido en 20%. La señora Mendoza habla de un impuesto a la riqueza, por ejemplo, las grandes fortunas. Usted habla de recaudar más a partir de la actividad minera privada.
Pero No, ¿cómo va a ser si los grandes proyectos no avanzan por la conflictividad social? ¿De dónde bueno, algunos no van a avanzar porque Ya. algunos tienen conflictos, algunos no tienen conflictos. Pero tengo que revisar esto de las exoneraciones, por ejemplo. Ya. Exoneraciones, tú pagas 16.000 al Estado y el Estado le devuelve 16.500.000 al empresario. Es decir, hay una recaudación negativa. Eso no puede existir. Entonces, ¿de qué nos sirve la minería? Tú le puedes dar una ayuda, le puedes dar incentivo con algún monto, pero no puedes perder dinero subvencionando una determinada actividad. No puede hacer ¿A partir de qué eso. momento eliminaría esa exoneración? Porque se entiende que la exoneración para alguien que empiece un proyecto minero, los primeros años es de exploración, de instalación. Está bien, Entonces, está bien, ¿a partir Pamela. de qué momento la exoneración no iría? A partir del momento en que ellos comienzan a tener sus utilidades. Ya. ¿No es cierto? Yo creo que eso es razonable. Y en estos momentos hay muchos proyectos mineros que no pagan canon, que no pagan regalías, que no pagan nada, porque tienen que esperar un determinado monto de ganancias para pagar. Eso me parece un abuso. Entonces, con eso vas consiguiendo más utilidades, más ingresos para el Perú para atender las obras. Y eso pasa por un proceso de diálogo, por un proceso de renegociación, que en otros países ya lo han hecho, ya han crecido más que el Perú. Renegociar entonces los contratos Yo con creo las que mineras. sí, porque en proponer una renegociación no hay ninguna ofensa. La renegociación se hace cuando las dos partes están de acuerdo y yo creo que hay que hacerles entrar en razón porque los beneficios que recibe el Perú en estos momentos son minúsculos respecto a las ganancias que ellos se llevan. Hablemos del sistema pensionario. Se siguen aprobando en el Congreso leyes que permiten el retiro de los fondos de las AFPs. Hoy tenemos 3 millones de peruanos que no reciben ninguna pensión. Para el 2025 se estima que vamos a tener 5 millones de peruanos por encima de los 65 años con un sistema pensionario que está ya en déficit. ¿Cómo se debe manejar el tema del sistema de pensiones? Yo creo que hay que hacer determinadas reformas tanto al Sistema Nacional de Pensiones como al sistema privado de pensiones, ¿no? Con un piso de una pensión universal para todos, que ahora de alguna manera ahí existe porque le das a algunos peruanos que no han aportado nada para la pensión 65. Pero ajustando algunas cosas en el Sistema Nacional de Pensiones y en el Sistema Privado de Pensiones, puedes levantar el monto de las pensiones. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Pensiones lo que puedes hacer es reajustar la pensión para que alcance un sueldo mínimo vital de 930 soles, que es ahora. Poco a poco, no lo vas a elevar. ¿Cómo se logra eso con aquel pensionista que no ha aportado irregularmente? Que yo entiendo que es perverso el sistema como está ahora, que si no aportaste 20 años no recibes, pero igual te retuvieron ese dinero. Eso es un tema que está pendiente. Y que ese es un sistema que ya está subvencionado. ¿De dónde va a salir la plata para establecer ese piso de sueldo mínimo para todos? Yo he dicho lo siguiente, ahí en la pregunta que tú me decías. Han entregado plata, no han cumplido los 20 años de aporte y han entregado por gusto su plata. Antes de Fujimori había lo que se llama la pensión recortada. Cuando no cumplían los 20 años de aporte, se les daba también una pensión. Y a esos pensionistas de la ONP que no le han dado su pensión y que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley, inconstitucional la ley aprobada recientemente en el Congreso, no se le puede burlar sus derechos. Tenemos que reconocerle sus aportes con la pensión recortada, que incluso este gobierno, cuando estaba Vizcarra, presentó el proyecto de ley, de tal manera que tú le vas a reconocer sus aportes. Han presentado el proyecto el mismo gobierno. ¿Y por qué lo ha presentado? Porque hay dinero, hay recursos para reconocer esos derechos. De tal manera que si hay recursos, Pamela, lo que pasa es que falta voluntad política. El proyecto de la señora Omonte, que ya el señor Acuña ha dicho, esto tiene que discutirlo el próximo Congreso, pero el proyecto está ahí, la idea está ahí. Crear una especie de fondo solidario con parte de los aportes de los aportantes a las AFP. Y claro, eso se entiende como están estatizando mis eso no funciona. Fondos, esa es mi plata. ¿Por qué el Estado va a usar mis ahorros privados para ser solidario? No, de ninguna manera, porque eso es simplemente juntar el Sistema Nacional de Pensiones con Privado y juntar miserias. Porque en ambos sistemas se está entregando miserias como pensiones. No, hay que formular, aparte las reformas que necesitan los dos sistemas,
pero siempre persiguiendo que haya una pensión universal. En materia de seguridad ciudadana ha propuesto contar con las Fuerzas Armadas para ayudar a la Policía Nacional a poner orden en las calles. Esa es una polémica que siempre se suscita cuando vivimos arrinconados por la inseguridad ciudadana. Y los especialistas dicen, las Fuerzas Armadas no tienen la preparación para para resguardar las calles. La preparación de las Fuerzas Armadas es para la guerra, para el conflicto, no para dar seguridad. Ya no hay guerra en estos tiempos, Pamela. Ok, no hay. No, ya entonces, no hay. Sí, entonces acuerdo, nuestras instituciones tutelares tienen que cambiar un poco de rol, contribuir con el desarrollo del Perú. Ahora mismo las tropas del ejército están en las calles, dándonos seguridad. El otro día he encontrado por un WOM de estos supermercados a 2 jovencitos de 1,90 casi, cuidando a los ciudadanos. O sea, sacaría las Fuerzas Armadas a las calles. Yo sacaría las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, las pondría a cuidar las instituciones públicas y esos policías que cuidan las instituciones públicas se van a la calle a cuidar a los ciudadanos. De manera tal que vamos a tener más ojos y oídos, más policías en las calles para que para que no les roben a las personas, para que no les arranchen los celulares. Eso se tiene que hacer y tenemos que hablar con las Fuerzas Armadas para que contribuyan en ese sentido. El satélite que dice de comunicaciones para garantizar Internet. Tenemos la red dorsal, está el proyecto ahí. ¿De dónde saldría el dinero para comprar un satélite? Esa red dorsal no funciona, no llega a todos los lugares. Por falta de Internet han perdido el año escolar, el pasado año, 250.000 de estudiantes. Yo quiero que este derecho del Internet, que es un derecho humano según Naciones Unidas, llegue a todos los lugares del Perú, a los lugares más alejados. Mira, te decía, solamente para ponerte como un parámetro, como un indicativo, 60.000 millones de soles para las grandes empresas. De acuerdo, pero eso no es lo que cuesta un satélite. ¿De dónde saldría la plata para comprar un satélite? Me están dando plata a 60.000, de los cuales incluso el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que va a perder 15.000 porque 15.000 millones no los van a devolver. Mira, de esos 15.000 millones que no los van a devolver, yo sacaría 1.000 millones, un hito, una partecita pequeña de toda esa cantidad de dinero que se ha dado en plena pandemia y compro el satélite de telecomunicaciones. Y no solamente me va a servir para la educación, para darle Internet gratuito a todos los estudiantes, al Magisterio Nacional, ¿no es cierto?, sino para hacer telemedicina, teletrabajo y una serie de cosas de tecnología que le van a llegar a los industriales, a los agricultores. Preguntas de índole político para terminar, señor Lescano. De esto hemos hablado en algún momento en una anterior entrevista. Hoy va primero. Hay la posibilidad de que pase la segunda vuelta, hay la posibilidad de que llegue a Palacio de Gobierno. Si le toca la puerta el señor Díaz Canseco, el señor Barnechea, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, digamos, ¿serían cuadros con los que usted, les gustaría contar en un gabinete? Lamentablemente no. Tenemos diferencias. ¿Tampoco con Raúl Díaz Canseco? No. Yo ya he dicho, públicamente, dentro del partido, lamentablemente no van a estar contribuyendo porque tienen visiones del Perú totalmente distintas. Y obviamente yo tengo que trabajar con la gran mayoría de militantes de mi partido, claro, que sí están en la misma línea. Este es un tema, porque esto refleja que hay una división al interior del partido y esa división pudiera reflejarse también en la bancada de Acción Popular que llegue al Congreso. Pamela, y va a ser un Congreso fragmentado, y si usted es presidente frente a un Congreso fragmentado y una bancada igualmente dividida, ¿cómo va a sacar adelante su proyecto? No está dividido el partido, son 2, 3 o 4, no sé cuántos. Tienen su representación, que seguramente van a salir representados en el No, está bien, pero son 1, 2, 3, 4, 5 militantes que discrepan, que salgan en la televisión o tengan, digamos, presencia en los medios. No dice que el partido está dividido. La gran mayoría está con nosotros. Los profesionales de mi partido nos están colaborando en el plan de gobierno y consecuentemente la bancada que va a entrar, la gran mayoría está en nuestra línea. Por ahí puede haber alguno que dice algunas cosas, ¿no? Pero eso no nos hace... Estas vinculaciones que están haciendo de su candidato a la vicepresidencia con el Club de la Construcción, ¿está aclarado? ¿Tiene Está absolutamente aclarado por una razón, Pamela.
Nadie, ninguna autoridad del Ministerio Público o juez lo ha convocado. Nadie ha dicho, oiga, usted ven acá porque tiene que responder por este cargo. No tiene ninguna citación. Y si los técnicos en materia de investigación judicial o fiscal Confía no lo han en llamado, que luego no va a es porque... salir ninguna sorpresa. No creo porque yo he hablado con Alberto Velarde, no tiene ningún compromiso, ha sido una persona que ha trabajado ahí, pero no tenía ninguna capacidad de decisión o no ha intervenido en absolutamente ninguna irregularidad. Si hubiera sido así, ¿tú crees que ya lo hubieran citado para que dé sus declaraciones? Obviamente ya lo hubieran citado. Tenemos entrevista con Rafael Santos, que dice que mañana va a presentar una tacha a su candidatura. Bueno, el señor eso? Santos dice cada barbaridad que francamente no merece responderle. El señor es un difamador, pero de primera línea, le ha hecho el trabajo sucio al otro señor candidato y, bueno, lo que dice, desconoce la ley, habla barbaridad y media. A mí me tiene sin cuidado ese señor. Qué lamentable que haya tenido su participación como candidato presidencial haciendo política de alcantarilla. Es penoso. El Perú no merece personas de esa naturaleza. No le va a responder. No, Muy bien. de ninguna manera. Esperaremos a mañana. Le deseo suerte. Gracias, Pamela. Gracias. Un saludo candidato. para ti y para todo el Perú. Y lo que habíamos anunciado, Rafael Santos es el candidato. Yo les voy a recordar el partido, Perú Patria Segura, que sus valiosos minutos en el debate, en realidad, los usó principalmente para atacar a el resto de contendores, menos a Rafael López Aliaga. De ahí que Julio Guzmán, ¿no?, del Partido Morado, dijera, esta noche el señor Rafael Santos se ha convertido en el chaleco de Rafael López Aliaga. ¿Qué le dice a Richard Apolo frente a estas imputaciones que se hicieron en pleno debate? Vamos a ver la entrevista. Buenas noches, señor Santos. Usted decía antes del debate que no le favorecían las encuestas porque nadie lo conocía, ¿no? ¿Este debate no era una buena opción para que la gente conozca, además de Santos, sus propuestas? Sí, por supuesto. Yo tenía mi propuesta el mismo día del debate. En la mañana recibía una serie de llamadas diciéndome, por favor, todos los peruanos queremos que les digan las verdades a las personas con las que vas a estar. Yo quisiera estar en tus zapatos para decirles a las personas que están dentro de esta mafia, corrupción en el Estado, de lo que son, ¿no? Sus 4 verdades. Ya, usted me dice, le quise decir sus verdades a esos que estaban en a esas personas que la están... sensación que queda, señor, y ya le habrán dicho, señor Santos, la sensación que queda de repente es, sí, pues está bien que le haya dicho sus verdades, pero como que se la agarró con 3, para decirlo en criollo. En Salaverry, Ulcano... 3 exfuncionarios públicos. Y Guzmán. Pero no fue lo mismo con Rafael López Aliaga. Los señores estos son funcionarios públicos y han cobrado y han estado inmersos en cobros del Estado, de dinero que todos los peruanos pagamos. Si vamos a darle a los funcionarios, López Aliaga también ha sido funcionario, ha sido regidor. Recién me he enterado que ha sido funcionario. No metido él, digo, pero ha estado en una gestión donde se le dio la concesión a OAS de la línea amarilla, o sea, no estoy diciendo que esté metido a Rafael López Aliaga, sino digo, si usted le está dando con palo, la sensación que queda es, ¿y por qué no se la dio también a Bueno, yo Rafael lo López conozco Aliaga? como empresario, no lo conocía. ¿No sabía ese dato? En ese momento no lo ¿En el sabía, debate? recién me he enterado cuando los periodistas me lo han dicho. Ah, no sabía. No Si sabía. hubiese sabido, señor Santos, De repente hubiera sido también contra los funcionarios públicos, pero más que nada tengo que tener datos fidedignos. Tenemos que tener los peruanos respuestas. Y esas respuestas son las que necesitamos para darle salud, educación, trabajo a la gente. Lo que está viviendo el Perú ahorita es justamente por este tipo de políticos que están inmersos en la corrupción y que la plata del Estado se la gastan en otras cosas. usted me dice, la gente necesita respuestas. He leído ahí su propuesta, dice, Perú produce. Perú produce. ¿Para Hay qué que hacer- Perú produce? Hay que hacer un shock de inversiones. Un shock de inversiones, tanto del sector público como del sector privado. Hay que recuperar las megaobras
En el sur tenemos Majesiguas, el metro, la línea del metro, la línea 2, 3, 4. La línea 2 del metro debería estar terminada el día de hoy. Y justamente por la corrupción no está terminada. El proyecto Majesiguas, por la corrupción, tampoco está terminado y debería estar terminado. Entonces son inyecciones de dinero que tienen que entrar al sistema financiero para poder generar trabajo a todos los peruanos. Desde el 28 de julio tenemos que sacar a estos operadores políticos que están en los cargos públicos con la cara de Richard Swing, porque hay muchos Richard Swings en el Estado, y hay que poner ejecutivos que estén por meritocracia y no por partidocracia o amigotes o amigos de barrio de Pichanguita de Fulvito, como el ex alcalde y arquero, ¿no? Ahora usted me dice, vamos a meter la inversión pública, vamos a generar empleos, pero estamos en otra coyuntura. Es decir, primero hay que poner el caballo adelante, y el caballo adelante ahorita es la pandemia. Así es. ¿Qué hacer, señor Santos? Es decir, se habla mucho, todos los candidatos con una escucha es decir, yo voy a traer, pero al día siguiente que me elijan, Richard, yo voy y traigo 40, yo traigo 40 Richard, yo conseguí 5 millones de vacunas el año pasado, de Rusia, las Sputnik y las Vector. Y hice una conferencia de prensa justamente para que vean lo ejecutivo que tiene que ser el Estado. Pero el Estado no hizo nada porque ya tenía un negociado con la vacuna. Pero ¿cómo traer esas vacunas? ¿Cómo hacer para tener primero la cantidad que necesitamos? Existe un decreto de urgencia, el 110, el año pasado se ha generado este decreto de urgencia justamente para que el Ministerio de Salud pueda hacer los convenios con empresas privadas, con empresas públicas, para agilizar la compra, distribución y aplicación de las vacunas. Y es más, mi labor va a empezar desde el día 12 de abril. No va a empezar el 28. Yo voy a empezar desde el 12 de abril, porque el Perú quiere sangre nueva, quiere un presidente ejecutivo y que no espere al 28 de julio a empezar a trabajar. Forsyth diría, sangre nueva soy yo. Bueno, es joven, será el arquero, pero sangre nueva no es. Sangre nueva es decir la verdad. Sangre nueva no es contratar a tus amigos del fútbol con dinero del Estado. No es favorecer a tus amigos cuando haces licitaciones. Sangre nueva es, como te digo, es decir la verdad. Ahora, usted no está en el pelotón del segundo, no está en el pelotón del tercero. Ahora, hacemos un símil con el fútbol, digamos. Usted está ahorita como Guzmán, porque estoy encima de Guzmán ahorita. Más yendo para la segunda que luchando porque esa primera. Estoy encima de Guzmán. ¿Cómo hacemos o cómo hará usted y su equipo para en una semana de pelear la baja se meta a jugar la final del campeonato nacional, que es la elección? El Perú quiere sangre nueva. El Perú quiere sangre nueva. Y el Perú no quiere a los políticos baratos que nos mienten y están inmersos en la corrupción. El Club de los Lagartos en el Perú se acabó con Rafael Santos, con Perú Patria Segura. Vamos a venir a exterminar a todos los lagartos del Estado peruano. Vamos a fumigar la casa para que todos los animales indeseables que están en la casa peruana puedan salir, para que entren ejecutivos de calidad a servir al Perú, no a servirse del Perú como ha pasado en los últimos 20 años. Ya, una semana. ¿Usted cree que le alcance? Estamos en Semana Santa y es bíblica esta semana. Y yo le decía de Rafael López Aliaga, usted me dice, esta gente ya no, Lescano, Guzmán, Salaverry, esta gente no puede representar al país. Usted, en una opinión personal, ¿cree que Rafael López Aliaga sí puede, está en la capacidad de dirigir un país? Su opinión personal. Bueno, yo estoy más ocupado en mi campaña y la verdad que no me fijo en la campaña del señor Aliaga. Una opinión personal. Pero yo me fijo en mi campaña. No, y yo, si usted me dice, sí puedo esa gente representar al la Perú. descalifica. Richard, yo sí puedo representar al Perú. Soy un hombre casado, padre de familia, tengo 25 años de matrimonio, soy un hombre de fe. ¿A qué se dedica usted? Yo soy empresario, agroindustrial y soy director de la Sociedad Nacional de Industrias del Comité de Parques Industriales. Nosotros generamos
industria, generamos trabajo. Yo no vivo de la política, yo vengo a servir. Preguntas finales, señor Santos. Toda la entrevista me ha rehuido dar una opinión clara sobre Rafael López Aliaga. A ver, le vuelvo en otro contexto o diferente la pregunta. Y no quiero caer cargoso, pero necesito tener una idea de lo que piensa usted, porque lo del debate está bien. Y ahorita la gente lo puede escuchar con sus propuestas, pero es un momento de deslinde. Y le hago la pregunta directa. Antes del debate usted no sabía que Rafael López Aliaga, me dice usted, había sido regidor en el tiempo de Castañeda, cuando se le dio la línea María a OAS. No sabía, me dice usted, ahora ya lo sabe. Le pregunto, ¿cuál es su opinión personal de Rafael López Aliaga? Yo creo que las encuestas están infladas. Yo no sé si es que el señor estará preparado o no. Yo me fijo en mi campaña. Eso. El señor, si tú dices que ha sido funcionario público, tenemos miles de funcionarios públicos. Lo que estamos correteando es la corrupción. Tendría que investigar. ¿No fue corrupta? O sea, ¿quién? Lo de la línea María no fue corrupta. No, al señor. O sea, al funcionario te estoy hablando. Yo tendría que averiguar si el señor participó de estas licitaciones o de estos negociados para poder tener una imagen y una idea de si es que lo chanco o simplemente ni lo miro. Muchísimas gracias por recibirnos, señor Santos, y mucha suerte en las elecciones. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Igual, gracias. Muy bien. Bien, Richard Apolo, bien, Fernando Díaz, un bloque compacto y contundente. Espero que haya ayudado a decir lo que va a ser la próxima semana, porque como ustedes saben, y esa es encuesta que está en nuestra cuenta de Twitter, @DiaDeATV, la pregunta es, a una semana de las elecciones, ¿usted ya tomó una decisión definitiva? Hay 4 alternativas: sí, ya decidí mi voto; no decido mi voto; votaré en blanco; no iré a votar, que es una alternativa también que quizás muchos estén pensándolo. No, ni siquiera lo sugiero, porque necesitamos que todos vayamos a votar. Pero las cifras que se han publicado anoche del coronavirus son verdaderamente preocupantes. Y con eso vamos a regresar al volver de la pausa aquí en Día D. Muy bien, les había comentado que las cifras registradas este fin de semana sobre decesos a causa del COVID y nuevos números de contagios, de verdad son preocupantes. Esta es la sala situacional COVID del día sábado. Estas fueron publicadas el sábado por la noche. 294 víctimas mortales y 13.357 personas hospitalizadas. El número que preocupa es el de víctimas mortales, obviamente. 294 personas murieron en 24 horas. Hoy la cosa mejoró ligeramente. Vamos a ver las cifras publicadas esta noche. Víctimas mortales, 252. Igual estamos hablando como que entre el fin de semana solamente se hubieran estrellado 3 aviones y murieron todos los pasajeros y toda la tripulación, para que puedan dimensionar el drama que supone el COVID en nuestro país, y 13.561 personas hospitalizadas. Estas cifras no recogen, por supuesto, todo este trajín que se ha visto el fin de semana largo de Semana Santa, que a pesar de la cuarentena decretada muy estricta, los 4 días feriados, se ha visto mucho movimiento el día miércoles rumbo al sur, tanto así que se están tomando medidas para el retorno el día de mañana. Esta movilización se va a empezar a ver reflejada seguramente en una semana más. Y eso significa que coincidiría con las elecciones el 11 de abril. Necesitamos a todos los electores presentes, a todos participando con su voto, con un voto consciente. Pero necesitamos que en primer lugar seamos conscientes de que el virus mutado además, porque la variante brasileña es más agresiva, no solamente en la forma de contagio, sino más agresiva en el cuerpo, porque la enfermedad avanza muy rápido, deteriorando la salud de la persona,
obligando a que vaya a una cama UCI o provocando su muerte de una forma muy rápida, que entonces debemos ser conscientes que si realmente no necesitamos salir, no lo hagamos, que si lo hacemos, evitemos espacios aglomerados, que a donde vayamos busquemos que sean espacios suficientemente ventilados y no con gran cantidad de gente. Y sobre todo el tema de la doble mascarilla. Hoy la recomendación es la doble mascarilla. Si no es una KN95 como esta, que ofrece una muy buena protección, la sugerencia es la mascarilla quirúrgica sencilla, la simple, y una mascarilla de tela, pero que esté perfectamente sellada la zona de la nariz, de la boca hasta la barbilla, ¿no? Muy bien, entonces... Dicho esto, por favor, cuídese y, una vez más, piense, estudie, medite su voto, por favor. Vamos con los resultados de la encuesta que hoy publicamos en nuestra cuenta de Twitter. A una semana de las elecciones ya tomó una decisión definitiva, sí ya decidí mi voto, 80,3%. No he decidido aún, 12,2%. Quienes votan en blanco, 1,3%, y no irán a votar, 6,3%. Ojo, esta es una encuesta entre nuestros televidentes y quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias por participar. Última pausa, volvemos con más. Gracias por sintonizarnos esta noche y la exhortación final. Tiene una semana para reflexionar si es que aún no ha decidido su voto. Piense además que necesitamos un congreso de gente no solamente con buenas intenciones, sino con cierta preparación para poder hacer la chamba dura que falta por hacer en medio de esta pandemia, la llegada lenta de las vacunas. Va a ser un congreso fragmentado, así que cuando vaya a votar, vea bien por qué candidato, qué partido y qué programa representa mejor lo que yo quiero para el Perú estos próximos 5 años. Después no estemos lamentando nosotros 5 diciendo este congreso es una porquería, este presidente no me representa. 5 días, 6 días median. Para el 11 de abril tendremos programación especial, por supuesto, aquí en ATV. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.